Ahora sí. Bien. Entonces teníamos que la cantidad de movimiento era una cantidad vectorial, ¿sí? Tiene dirección. ¿Qué dirección va a tener? La misma dirección de la velocidad. ¿Sí? Porque nosotros tenemos que la cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad. La masa es una constante. Por lo tanto, la cantidad de movimiento va a tener la misma dirección de la velocidad. Veíamos que si es que nosotros trabajamos dentro de un ambiente donde la fuerza neta externa sea cero, es decir, únicamente interactúan las partículas o los cuerpos dentro del sistema, entonces nosotros podríamos hablar de una conservación de la cantidad de movimiento. Entonces también hicimos la respectiva deducción de la variación de la cantidad de movimiento, y esa variación de la cantidad de movimiento era igual al impulso neto. ¿Sí? Entonces el impulso neto no es nada más que la variación de la cantidad de movimiento. Por lo tanto, tanto el impulso como la cantidad de movimiento van a tener las mismas unidades. ¿Sí? Entonces, si es que el fenómeno se desarrolla dentro de un ambiente donde no hay fuerzas externas, decíamos que esta cantidad de movimiento se conserva. ¿Sí? Además, no, este sistema debe considerarse aislado para poder aplicar este concepto de la conservación de la cantidad de movimiento. Bien, entonces habíamos empezado a hacer algunos ejercicios y ahorita vamos a hacer otros ejercicios aplicando estos conceptos. Entonces, vamos a empezar. Tenemos aquí este ejercicio. ¿Cuál es este? El 4. Vamos a ponerle este 5. Entonces, ejercicio 5. De los extremos de una plataforma, de longitud L igual a 0,92 metros sobre una superficie lisa inicialmente en reposo. Un adulto y un niño corren desde extremos opuestos. En dirección contraria. Uno hacia el otro. Nos dice la rapidez del adulto. La rapidez del adulto es del doble que la del niño. La masa de la plataforma es 600 kilogramos. La masa del hombre, 60 kilogramos, y la del niño, 30 kilogramos. La masa del adulto
es 60 kilogramos y la del niño 30 kilogramos. La pregunta es, ¿cuánto se desplazará la plataforma cuando el adulto haya cruzado la plataforma de un extremo a otro? ¿Bien? Entonces ahí tenemos. Hagamos un pequeño diagramita del ejercicio. Vamos a dibujar por aquí la plataforma. Entonces tenemos ahí la plataforma. Nos dice que en cada uno de los extremos están un adulto y un niño. Y que corren hacia ellos. ¿Sí? Corren en dirección uno del otro. Entonces por aquí podríamos ponerle al adulto. Entonces le vamos a llamar A. La masa de este adulto es 60 kilogramos. Por acá tenemos al niño. Y tenemos aquí al niño, le vamos a poner como N. Y tendríamos, por lo tanto, la masa del niño igual a 30 kilogramos. ¿Ya? A la plataforma le vamos a llamar P. Y también nos dan el dato de masa de la plataforma. Nos dice que la masa de la plataforma son 600 kilogramos. ¿Ya? Entonces nos dice que el adulto corre hacia el niño con el doble de la velocidad del niño. Entonces, si la velocidad del niño es v, la velocidad del adulto será 2v. Sí, entonces, ese es el problema, ¿no? Tengo ahí la plataforma y además también me dan la longitud de esa plataforma, ¿no? También me dan esa longitud L de la plataforma. Es el dato que me falta ponerle. Entonces, ponemos aquí. Yo tengo que esta longitud L es igual a 0.92 metros. ¿Sí? Entonces, esos son los datos y esa es la conceptualización del ejercicio. Ahora, ¿cómo sabemos que se trata de un ejercicio de cantidad de movimiento? Porque aquí están implicados pesos, están implicadas fuerzas, pero además está implicada la velocidad. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros nos podemos dar cuenta que se trata de un ejercicio de cantidad de movimiento, ¿sí? Cuando está involucrada la velocidad. Entonces, aparentemente sería un ejercicio que se resuelve con leyes de Newton, pero en las leyes de Newton no tenemos la velocidad. ¿Sí? Entonces, las leyes de Newton, ¿cómo se relacionan con la velocidad? A través de la cantidad de movimiento y el impulso. ¿Sí? Entonces, esa nos puede dar una guía por si alguien no empieza a sacar, por ejemplo, aquí pesos. Por el momento no necesitamos. ¿Sí? O empezamos a hacer sumatorias de fuerzas. Entonces, no va por ahí, ¿no? Bien, entonces para poder aplicar los conceptos de la conservación de la cantidad de movimiento, teníamos dos condiciones, ¿no es cierto? El uno era que no haya ninguna otra fuerza externa en este sistema, plataforma, niño y adulto.
Entonces, no debería haber ninguna otra fuerza externa. Por eso ustedes se fijaron en el enunciado que nos dice que la superficie es lisa. Entonces, al decirnos lisa, quiere decir que no hay rozamiento con el piso. ¿Sí? Entonces, despreciamos ese rozamiento, por lo tanto, este sistema adulto, niño y plataforma se considera un sistema aislado. ¿Sí? Porque si es que nos dijera que hay rozamiento con el piso, entonces ahí ya está involucrada la fuerza de rozamiento, ¿no? Que sería una fuerza externa. ¿Sí? Entonces, por eso es importante la partecita que nos dice sobre una superficie lisa. Y la segunda condición, justo que nos dice que tenemos que aislar este sistema. ¿Sí? Entonces, descartamos cualquier fuerza externa y únicamente nos vamos a concentrar en estos objetos, en el adulto, en el niño y en la plataforma. Bien. Entonces, lo que nos dice es que la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento final. Ese es el principio de conservación. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para ir resolviendo este ejercicio? ¿Cómo podemos empezar? La cantidad de movimiento se conserva también por ejes. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener conservación de la cantidad de movimiento en el eje X y conservación de cantidad de movimiento en el eje Y. ¿Sí? Entonces, la cantidad de movimiento también se conserva por ejes. Entonces, en este caso, nosotros solo tenemos un eje. Nuestro movimiento es únicamente horizontal. ¿Sí? Entonces, no tenemos movimiento en el eje Y. Entonces, se vuelve un poquito más sencillo. ¿Sí? Entonces, tenemos el movimiento en una dimensión. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro sistema de referencia? Vamos a poner un sistema de referencia que sea el eje X positivo hacia la derecha y el eje positivo Y hacia arriba. Entonces, ese va a ser nuestro sistema de referencia. Entonces, en base a este sistema de referencia que nosotros acabamos de poner, yo puedo decir que esta velocidad de 2 veces v va a ser la velocidad de A, ¿no es cierto?, el adulto, pero en X. Eso para ser un poquito más explícito, ¿no? Esto nos quiere decir que esta velocidad está en el eje X, ¿no? Como el movimiento está sobre ese eje. Entonces, esa es una nomenclatura únicamente para decirnos que el movimiento es horizontal. Y la velocidad del niño le podemos poner como VNX. La velocidad del niño en el eje X. Entonces ahí decimos que estamos hablando de un movimiento horizontal. Entonces aquí yo puedo decir, como el piso es liso, ¿no?, el sistema adulto, niño, plataforma es un sistema aislado. ¿Ya? Entonces tenemos un sistema aislado. Y además, ¿no?, en este problema que estamos viendo nosotros, no hay ninguna otra fuerza externa. Algo que también debemos nosotros tener presente es que el sistema sí puede generar fuerzas internas. Entonces, supongamos que tenemos aquí el niño y el adulto sobre la plataforma. El sistema es aislado, pero ahora supongamos que el adulto le empuja al niño. Sí, es una fuerza que se está generando dentro del sistema. Entonces, esa fuerza sí se le toma en cuenta. ¿Sí? Entonces, eso también suele a veces causar confusión. Entonces, dicen, no, claro, el adulto le empuja al niño. Entonces, ya hay una fuerza. Sí, pero es una fuerza creada dentro del mismo sistema. Entonces, se pueden seguir utilizando los conceptos de conservación de cantidad de movimiento. ¿Sí? Eso también tenganlo presente, ¿no?, para algún ejercicio posterior que vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo aquí? Como el sistema aislado es aislado, no tengo ninguna otra fuerza externa, puedo decir que la variación de la cantidad de movimiento del sistema en X, para ser más específicos, es igual a 0. Quiere decir que la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial va a ser 0.
o lo que es lo mismo que la cantidad de movimiento inicial, es igual a la cantidad de movimiento final. ¿Sí? Cualquiera de esas equivalencias nos sirve, ¿no? Pongámosle las dos para que lo recuerden, ¿no? Entonces aquí tengo cantidad de movimiento del sistema final en X menos cantidad de movimiento final del sistema en X menos la cantidad de movimiento inicial del sistema en X. Entonces, esto va a ser igual a 0. Entonces, de aquí yo puedo decir que la cantidad de movimiento inicial del sistema en X va a ser igual a la cantidad de movimiento final del sistema X. ¿Listo? Como nos dice que parte del reposo, entonces la cantidad de movimiento inicial va a ser 0. Y ahora, ¿cuál es la cantidad de movimiento final del sistema? Va a ser la masa de cada uno de los elementos por su respectiva velocidad. ¿Cierto? Entonces va a ser la cantidad de movimiento de A en X más la cantidad de movimiento del niño en X y más la cantidad de movimiento de la plataforma en X. Entonces tengo aquí que 0 va a ser igual a la masa por la velocidad de cada uno de estos componentes. Entonces sería la masa del adulto por su velocidad, que sería la velocidad del adulto en X, más la masa del niño por su velocidad, que sería la velocidad del niño en X, más la masa de la plataforma por la velocidad de la plataforma en X. Sí. ¿Ya? Entonces, tengo todos los datos, excepto la velocidad de la plataforma en X, ¿no? Que eso es lo que me va a servir luego para poder calcular la distancia que se ha desplazado. Bien, entonces hago el respectivo cálculo y voy a tener la velocidad de la plataforma en X. Entonces aquí tenemos 0, esto va a ser igual. 0, bueno, como está todo en el sistema internacional, no le voy a poner unidades. Entonces sería 60, masa del adulto por su velocidad, que sería 2 veces V, más la masa del niño, que es 30, y por su velocidad, que es V, más la masa de la plataforma, que es 600, y por la velocidad de la plataforma en X. Entonces, despejando, voy a tener que la velocidad de la plataforma en X va a ser igual a menos 0,15 V. Metros sobre segundo. Esa va a ser la velocidad de la plataforma. ¿Qué dicen? ¿Ese signo negativo estará bien? Sí, tenemos que también ir verificando que todo sea acorde al ejercicio. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede si es que esta persona adulta empieza a correr hacia la derecha? Empieza a correr y empieza a desplazar también la plataforma, en cambio, hacia atrás, ¿no es cierto? O sea, si el adulto empieza a correr hacia adelante, la plataforma se tendería a desplazar hacia atrás. Entonces, yo me desplazo hacia acá atrás, ¿no? Si el adulto va hacia adelante, la plataforma tiende a irse para atrás. Y por acá, en cambio, tengo el niño. En cambio, si es que el niño
empieza a caminar hacia la izquierda, el niño va a provocar que la plataforma se mueva hacia la derecha, ¿no? Entonces, el niño tiene esto, ¿no? Le pongo más pequeñita porque va a ser menor. Entonces, ¿cuál va a ser la velocidad resultante? La velocidad del adulto menos la velocidad del niño. Y me queda negativa, mire. Es decir, me queda esta porción. Tengo este pedacito. Solo tengo este pedacito. Que se dirige hacia la izquierda. Y de acuerdo a nuestro sistema de referencia que hemos puesto, si se dirige hacia la izquierda, va a ser negativo. ¿Sí? Entonces, está bien el signo negativo que nos acaba de salir en la velocidad de la plataforma, ¿no? ¿Sí? Porque el adulto va a producir un momento mayor. Tengo ahí una pregunta. Sí, Inge. La velocidad de la Yo, plataforma me salió 0,25. Menos 0,25. 0,25. Sí, Ajá. Inge, a mí igual. ¿En serio? A ver. Nos queda 60, 120. Ay, perdón, es que es la velocidad. La velocidad es negativa. La velocidad es negativa. Sí, porque está en el otro sentido. Sí. Ahí le podemos verificar. Sí, la velocidad del adulto va hacia la derecha y la velocidad del niño va hacia la izquierda. Entonces es negativo. Y ahí sí. Gracias. Bien. 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 Entonces, hasta ahí estamos todo correcto. Sigamos. Entonces, ahora lo que necesito calcular con esta velocidad es el tiempo, ¿no es cierto? Calcular el tiempo para luego determinar cuánto ha recorrido o cuánto se ha desplazado esta plataforma. Bien. Entonces, acá vamos a calcular el tiempo en que el adulto cubre la distancia de la plataforma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a calcular? Primero, voy a calcular la velocidad relativa del adulto respecto a la plataforma. ¿Sí? Entonces tengo que calcular la velocidad del adulto con respecto a la plataforma para poder calcular el tiempo que ha recorrido. ¿Sí? Porque como el adulto está yéndose hacia la derecha, la plataforma se está yendo hacia la izquierda, entonces yo voy a tener una velocidad relativa, ¿no? Entre el adulto y la plataforma. ¿Sí? Y esa velocidad es la velocidad efectiva a la que va a recorrer la plataforma mientras está caminando. ¿Sí? Entonces no está recorriendo a 2V. ¿Sí? Porque a su vez la plataforma se está desplazando hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces va a poder alcanzar el otro extremo de la plataforma en un tiempo más corto. ¿Sí? Entonces, si la plataforma estuviese fija, ahí sí, ¿no? La velocidad sería el 2V. Pero como a su vez la plataforma está también yéndose hacia la izquierda, entonces esa velocidad relativa va a cambiar y va a poder alcanzar el otro extremo en un tiempo menor. Bien, entonces calculo, ¿no? La velocidad relativa del adulto en X respecto a la plataforma en X. Y tendría aquí yo la velocidad del adulto en X menos la velocidad de la plataforma en X. Esto me va a dar 2V menos 0.15V
y me da un total de 2.5 V. Entonces, como ya habíamos previsto también, esa velocidad va a ser mayor, ¿no? Entonces, va a ser mayor porque estoy también tomando en cuenta el movimiento de la plataforma. Bien, al decirnos que este movimiento se desarrolla en un piso liso, entonces yo carezco de rozamiento, ¿no? Y si carezco de rozamiento, al tener una velocidad constante, 2v y v, voy a tener yo un movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Entonces me dice que la velocidad es constante, es 2v para el adulto y es v para el niño. Inclusive la velocidad relativa nos quedó en términos de v. ¿Sí? Entonces las velocidades aquí son constantes, por lo tanto aquí se desarrolla un movimiento rectilíneo uniforme. Y con esta velocidad relativa que acabo de calcular yo, entonces ahí sí podré determinar cuál es el tiempo que se demora en recorrer la plataforma. ¿Sí? Entonces esta es la velocidad con la que está caminando la persona. ¿Sí? Entonces voy a calcular qué tiempo se demora en cruzar toda la plataforma. Con las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Entonces aquí pongámosle, es movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, yo puedo decir que la distancia, ¿no? O la variación de la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces sería la velocidad por el tiempo. Que no tengo tiempo, ¿no? Que sí tengo delta X, ¿no? Delta X que sería la distancia de la plataforma. Y la velocidad es la velocidad que acabo yo de calcular. Entonces será aquí 0.92, que era la longitud de la plataforma. No le voy a poner en unidades, ¿no? No le voy a poner unidades. Voy a ponerle directamente aquí. 2.5 V. Sería 2.15. A ver, déjame verle. Sí, es 2.15. 2.15 V, aquí 2.15 V. Y esto me va a quedar. A ver, 0.92 dividido para 2.15. Nos da 0. Nos quedó 0.428. Si no, 0.428. Dividido para V. ¿Ya? Bien, entonces ya tengo el tiempo. Y como estamos hablando ahora de un movimiento rectilíneo uniforme, ya puedo saber cuánto se desplazó la plataforma, ¿no? Entonces, ahora sí, solo con la velocidad de la plataforma, yo puedo encontrar, ¿no? Como ya tengo velocidad y tengo tiempo, entonces ya puedo encontrar cuánto se ha desplazado. Entonces, como seguimos en un movimiento rectilíneo uniforme, yo tengo en cambio que el delta X, ¿sí?, para la plataforma solita va a ser igual a la velocidad de la plataforma en X por el tiempo. Sí, entonces esto va a ser igual a la velocidad que teníamos menos
0.15 V por 0.428 sobre V. Aquí V y V se simplifican y me queda aquí 0.064 metros, ¿no? Y ese sería el desplazamiento de la plataforma. ¿Sí? Entonces, ese sería el desplazamiento de la plataforma. Inge, disculpe, no sería negativo. Ah, no, es que... Sí, es negativo. Entonces, ¿está bien que no haya salido negativo? Sí, no, porque la plataforma se está desplazando hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, los signos también tienen lógica. Bien. Vamos a ver otro ejercicio. Vamos a ver una pequeña variante de este. Nos dice, Andrés, este ejercicio que no es, era 5, pongámosle 6. Andrés y Beatriz están de pie sobre una caja en reposo. En la superficie horizontal, sin fricción, en la superficie horizontal, sin fricción, de un estanque congelado. La masa de Andrés es de 75 kilogramos. La de Beatriz, 45 kilogramos. Y la de la caja, 30 kilogramos. Abandonan Andrés y Beatriz abandonan la caja saltando horizontalmente uno por uno.
Andrés lo hace primero. Y Beatriz unos segundos después. Inmediatamente, luego de saltar, cada uno se aleja de la caja. Con una rapidez de 4 metros sobre segundo. Relativa a la caja. Determine la rapidez final de la caja. Si cada uno salta en el mismo sentido. Cada uno salta en el mismo sentido. Ya. Bueno, ¿ya? Entonces aquí tenemos. La caja le vamos a llamar C. Entonces nos dice que esta cajita está sobre un estanque congelado. ¿Sí? Es decir, eso nos dice que no hay rozamiento, por lo tanto no hay fricción. ¿Sí? Y nos dice que en uno de los extremos están dos personas. Entonces tenemos por aquí una de las dos personas. El uno es Andrés. Y la otra persona es Beatriz. Entonces nos dice que este sistema inicialmente está en reposo. Y que en un momento dado, estas dos personas van a saltar las dos en la misma dirección, fuera de la caja. Entonces, supongamos que van a saltar hacia este sentido. ¿No? Entonces nos dice que primero salta Andrés, luego va a saltar Beatriz. Entonces, estos tendríamos nosotros si el sistema estuviese en reposo. Entonces, en reposo tengo este sistema. Voy a tomar también el sistema de coordenadas, X a la derecha y Y hacia arriba. Bien. Entonces, esto sería en reposo, ¿no? Le voy a borrar momentáneamente la flecha. Y vamos poniendo ya los casos individuales. ¿Qué es lo que pasa más adelante? Entonces, tengo acá, voy a copiar esto.
voy a tener un momento que le voy a llamar aquí 1. ¿Ya? Y ese momento 1 va a ser cuando Andrés salta. Entonces, aquí en este momento 1, Andrés salta. ¿No? Entonces, salta. Y aquí voy a tener yo una velocidad de Andrés en X. Sí, pero miren, como Andrés salta hacia adelante, el resto del sistema que se queda, es decir, Beatriz y la caja, ¿hacia dónde tendrán a irse? Hacia atrás, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener aquí una velocidad hacia el otro sentido, que va a ser la velocidad de Beatriz y la caja, ¿no? En X. Entonces, si Andrés salta, él va a tener una velocidad hacia la derecha, pero el resto del sistema, por ese efecto del salto, va a tender a irse hacia atrás. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar en un momento 2? Pongamos por acá en un momento 2. Entonces voy a tener yo por acá un momento 2. ¿Qué va a hacer cuando salte Beatriz? Entonces, va a saltar Beatriz. Va a saltar con una velocidad que vamos a poner B sub X. Y la caja se irá hacia atrás ya no con una velocidad Beatriz caja, ¿no? Sino ya solo con una velocidad caja, ¿no? En X. ¿Sí? Entonces, para el ejercicio, ¿no? Despreciamos la altura esta de la caja. ¿Sí? Bien. Entonces, esto es lo que está sucediendo. ¿Y qué es lo que me piden encontrar? Esta velocidad. Esta me piden encontrar. La velocidad de la caja luego de que han saltado las dos personas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que analizar cada uno de estos sistemas en los puntos 1 y 2. Bien. Entonces, hagamos esto. Vámonos con el punto 1, ¿no? Entonces, aquí, en el punto 1. Entonces, como nos dice que se encuentra sobre un estanque congelado, no hay rozamiento, entonces este sistema se puede considerar aislado, ¿no? Tampoco hay otras fuerzas, porque no nos dice que estamos empujando la caja o alguien está jalando la caja. ¿Sí? Entonces, únicamente tenemos la interacción de los cuerpos que forman parte de este sistema. Entonces, en el punto A, yo tengo el sistema que va a ser A, B y C. Es aislado. Entonces, no tengo ninguna otra fuerza. Por lo tanto, puedo aplicar los conceptos de conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, yo voy a tener que la variación de la cantidad de movimiento del sistema, como solo voy a estudiarle en el eje X, cantidad de movimiento, variación de cantidad de movimiento en el sistema en X va a ser 0. Y como ya dedujimos anteriormente, entonces la cantidad de movimiento inicial del sistema
va a ser igual a la cantidad de movimiento final del sistema en X. Como nos dice que parte del reposo, entonces este término se va a hacer 0. Y tengo aquí, ¿no? Tengo que 0 va a ser igual a la suma de la cantidad de movimiento de los elementos que me quedan. Entonces, en este primer momento, el único objeto que sale del sistema es A, ¿no? Entonces aquí, A va a ser un cuerpo. Y otro cuerpo es B y C. ¿Sí? Porque B y C no hacen nada, ¿no? ¿Sí? B y C se quedan como estaban. Entonces yo voy a tener aquí la cantidad de movimiento de Andrés y la cantidad de movimiento del resto del sistema que se queda, es decir, de B y C. Disculpe, profe, una pregunta. Claro, ¿Por qué la cantidad de movimiento es la inicial de 0? porque nos dice que pasa parte del reposo. Porque partimos del reposo. Listo, gracias. Entonces el sistema inicialmente se encuentra en reposo y se mantiene en reposo hasta que Andrés salte. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuál es esa variación de cantidad de movimiento desde el reposo hasta que Andrés salte. Entonces por eso es 0. Entonces aquí tengo, ¿no?, la cantidad de movimiento de estos dos cuerpos que me quedan, que sería la cantidad de movimiento de A en X más la cantidad de movimiento de BC en X. Entonces aquí me quedaría 0 es igual, aquí sería la masa de Andrés, que es 75, por su velocidad de Andrés en X, más la masa de B y C, que sería 45 más 30. Y por la velocidad de BC en X. ¿Sí? Entonces aquí me va a quedar 0 igual a 75 velocidad de Andrés más 75 velocidad del sistema BC en X. Entonces, como tengo 75 igualado a 0, entonces se pueden cancelar. Y finalmente, puedo yo tener que me queda la velocidad de Andrés en X es igual a menos la velocidad del sistema BC en X. Y esta va a ser una ecuación que le voy a llamar 1. ¿Sí? Entonces, miren, analicé en el punto 1. ¿Sí? Pero como B y C no interactúan en el sistema, les considero como que fuesen un solo cuerpo. Bien. ¿Qué otro dato tenía? Otro dato nos decía que la velocidad relativa, cuando cada uno de estas personas saltaba fuera de la caja, era de 4 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces, cuando yo me alejo, ¿no?, voy a tener esta velocidad de alejamiento. Que va a ser la velocidad relativa que va a haber entre Andrés, que salta, y el sistema BC. ¿Sí? Entonces, esa velocidad relativa me dice que es de 4 metros sobre segundo. Entonces, yo tengo aquí la velocidad relativa de Andrés respecto al sistema BC. Va a ser igual a la velocidad de Andrés en X menos la velocidad de BC en X. Y esto nos decía que es igual a 4 metros sobre segundo. ¿Sí? Y a esto le voy a llamar yo una ecuación 2.
Entonces tengo aquí mi ecuación 1 y tengo acá mi ecuación 2. Entonces, acá, reemplazando 1 en 2. Yo voy a tener que la velocidad de BC en X va a ser igual a menos 2 metros sobre segundo. ¿Sí? Y de 1, como la velocidad de Andrés es el opuesto, ¿sí? Es el negativo, entonces la velocidad de Andrés va a ser igual a 2 metros sobre segundo. Listo. Entonces, ya he analizado en el punto 1. Entonces, en el punto 1 me ayuda a calcular la velocidad del sistema. Esta es la que me va a servir. Esta es la que necesito yo para que en el punto 2 yo haga el reemplazo respectivo y encuentre la velocidad únicamente de C. Entonces, ahora hagamos el análisis en el punto 2. Entonces, aquí, en el punto 2. Como todavía no hay ninguna fuerza externa, el sistema que me queda, es decir, de Beatriz con la caja, sigue siendo un sistema aislado, ¿no es cierto? El punto 2, el sistema BC es aislado. Entonces, por lo tanto, puedo aplicar los conceptos de conservación de cantidad de movimiento. Entonces, por lo tanto, tengo yo que la variación de la cantidad de movimiento del sistema en X va a ser igual a 0. Entonces, sabemos nosotros que la cantidad de movimiento inicial del sistema en X va a ser igual a la cantidad de movimiento final del sistema en X. Y aquí una pregunta. ¿Esta cantidad de movimiento inicial del sistema en X será 0? Sería 2. Menos 2. Menos 2, pero la velocidad. ¿Sí? Tengo que multiplicar por las masas, ¿no? Entonces, sí, pero tienes la idea, ¿no? Entonces, la cantidad de movimiento inicial del sistema en el punto 2 ya no va a ser 0, porque ya no parte del reposo. ¿De dónde parte? Del punto 1. ¿Sí? Entonces, en el punto 2, yo ya tengo una velocidad. ¿Sí? No parto de una velocidad 0, sino parto de una velocidad BC. ¿Sí? Que es la que calculamos hace un momento. ¿Sí? Entonces, la cantidad de movimiento inicial ya no tiene un valor de 0, sino tiene el valor del punto 1. ¿Sí? Que eso es lo que el compañero nos quería decir. Bien, entonces, en base a eso, ya no le pongo 0. Entonces, aquí la cantidad de movimiento inicial será la masa del sistema anterior, la masa de BC. Entonces, va a ser aquí la masa de B más la masa de C por la velocidad de BC en X. ¿Sí? Esa será la cantidad de movimiento inicial. ¿Y a qué será igual? A la cantidad de movimiento de Beatriz por la velocidad de Beatriz en X y más la masa ya solo de la caja por la velocidad de la caja en X.
Y miren, aquí está lo que necesitamos encontrar. Esta es la incógnita. Bien. Entonces, todos los datos tengo. Entonces, vamos a resolverlo. Entonces, tengo por aquí que me quedaría estos 75. En la velocidad de BC en X es menos 2. Aquí voy a tener igual. La velocidad de la masa de Beatriz es 45. La velocidad de Beatriz en X no la tengo. Más la masa de la caja sí le tengo, que es 30. Y tengo la velocidad de la caja en X, que tampoco la tengo. Entonces aquí me va a quedar menos 150. Acá me va a quedar 45. Velocidad de Beatriz en X. Más 30. Velocidad de la caja en X. Aquí yo podría dividir todo para 15. ¿No? Si divido todo para 15, aquí me quedaría menos 10 igual a 3 velocidad de Beatriz en X más 2 velocidad de C en X. Y a este le voy a llamar una ecuación 3. Muy bien. ¿Y de dónde me obtengo otra ecuación? Que la velocidad de alejamiento, ¿no? Entonces yo tengo por acá la velocidad de alejamiento. Que también me decía que es 4 metros sobre segundo, ¿no? Del cuerpo con respecto al sistema que todavía queda. Entonces, en este caso sería la velocidad relativa entre Beatriz y la caja va a ser igual a 4. Esto sería la velocidad de Beatriz en X menos la velocidad de la caja en X igualado a 4. De aquí tengo otra ecuación, que sería la ecuación 4. Y lo que me quedaría es despejar. Entonces, para despejarle, yo aquí podría, por ejemplo, sumo a la ecuación 3. Más bien le resto, ¿no? Voy a restar para obtener directamente. Entonces, resto a 3 veces 4. Entonces, voy a tener aquí el sistemita 3 velocidad de Beatriz en X más 2 velocidad de la caja en X igual a menos 10. Y por acá voy a tener menos 3 velocidad de Beatriz en X más 3 velocidad de la caja en X y esto es igual a menos 12. Entonces aquí se cancela. Y voy a obtener 5 velocidad de la caja en X igual a menos 22. Y despejando la velocidad de la caja en X va a ser igual a menos 4.44 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos.
Por favor, levanten la mano si alguien necesita copiar. Y si no, avanzamos. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver un ejercicio bastante interesante que tengo por acá. Este era el ejercicio 6. Vamos a ver el ejercicio 7. Dice, un petardo entonces aquí, si es que no conocemos la palabrita, es un explosivo, ¿no? Puesto dentro de un coco de masa M, inicialmente en reposo sobre un piso sin fricción, sobre un piso sin fricción, hace explotar el coco en 3 partes que se deslizan por el piso. En 3 partes que se deslizan por el piso. En la figura se muestra una vista superior. La parte C con masa 0.3 m, la parte C con masa 0.3 m tiene una rapidez final de 5 metros sobre segundo. Y aquí tenemos 2 preguntas. La primera pregunta nos dice, ¿cuál es la rapidez de la parte B? ¿Cuál es la rapidez de la parte B si su masa es 0.2 m? O pongámosle con masa. ¿Ya? Con masa 0.2 m. Y la parte B. ¿Cuál es la rapidez de la parte A? ¿Ya? Entonces, ponemos un explosivo dentro de un coco. Al explotar,
se divide en tres partes. Y como nos dice que está sobre una superficie sin fricción, entonces quiere decir que el sistema es aislado. Nos da algunos datos para poder encontrar cuál es la rapidez de las partes que me faltan, ¿no? Porque me da datos de la velocidad de la parte C. Tengo que encontrar la rapidez de B y la rapidez de A. Ya, entonces, nos decía que nos da un diagramita. Vamos a hacer ese diagrama para que le veamos mejor. Entonces, tengo aquí el diagrama. Entonces, nos decía que era una vista superior. Entonces, tengo aquí el coco. Centro. Más o menos. Entonces vamos a suponer que estas son las tres partes, ¿no? Entonces, parte hacia este lado. Esta sería la parte A, esta sería la parte C y esta sería la parte B. Entonces, esta va a ser la velocidad de A. La velocidad de C estaría más o menos en esta dirección. Y la velocidad en B estaría más o menos en esta dirección. ¿Ya? ¿Qué otros datos me dan? Me dan aquí los ángulos. Dice que aquí hay un ángulo de 100 grados. Y me dice que acá tengo un ángulo de 130 grados. ¿Ya? Entonces, ese es el diagrama. Entonces, tengan presente, ¿no? Que el momento de la explosión, estas velocidades tienen la dirección más o menos de estos ejes, ¿no? Justo de donde se parte el coco, más o menos tiene esta dirección, ¿no? Por ejemplo, la velocidad en C tendría esta dirección. La velocidad en B tiene esta dirección. Y la velocidad en A tiene esta dirección. ¿Sí? Por eso las velocidades van en esa dirección. ¿Sí? Entonces, este es el esquema. Entonces, explota el coco, se divide en estas tres partes y
Cada una de estas tres partes va a tomar una dirección y el ángulo que está entre la velocidad de A y la velocidad de C nos dice que es de 100 grados, y la que está entre B y C es de 130 grados. ¿Sí? Entonces acuérdense que cuando yo tenía estos sistemas aislados, la cantidad de movimiento se conserva por ejes, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces aquí en este caso nosotros vamos a ver un ejemplo cuando yo tengo la cantidad de movimiento con componentes de X y Y. ¿Sí? Acuérdense que la dirección de la cantidad de movimiento es la misma dirección de la velocidad, ¿no es cierto? Porque tengo la fórmula que cantidad de movimiento es masa por velocidad, ¿no? La masa es una constante en los ejercicios que estamos analizando y por lo tanto la cantidad de movimiento tendrá la dirección de la velocidad. ¿Sí? Entonces miren, la cantidad de movimiento es un escalar, perdón, un escalar multiplicado por un vector. ¿Sí? Entonces va a tener la misma dirección. Entonces, ¿qué nos conviene? Nos conviene plantear un sistema de referencias. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo planteo un sistema de referencia XY, supongamos que le pongo en este sentido. Entonces, tanto la velocidad en A, la velocidad en B y la velocidad en C van a tener componentes XY. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que me podría a mí ahorrar un poco de cálculos? Hacer que este sistema de referencia siga alguno de estas direcciones, ¿no? De A, de B o de C. ¿Sí? Para que alguna de ellas, miren, si es que yo le hago coincidir con alguno de los ejes, tenga solo una componente. ¿Sí? Le podría plantear así con el sistema XY, como le conocemos. Pero voy a tener dos componentes por cada velocidad. En cambio, si le hago coincidir con alguna de ellas va a tener solo una componente, solamente en el eje en el que coincide. Entonces, primero vamos a plantear eso. Primero vamos a plantear nuestro sistema de ecuaciones, ¿ya? Perdón, nuestro sistema de referencias. Voy a copiarle este. Voy a copiarle. Voy a borrar estos ángulos. Ya. Muy bien. Y aquí voy a plantear mi sistema de referencias. Lo voy a poner en color tomate, para que esté más bajito. Entonces, a mi eje X le voy a hacer coincidir con la velocidad en A. Entonces, aquí voy a poner mi eje X. Entonces, aquí tengo X. Y bueno, el eje Y es donde me quede, ¿no? Tengo que hacerle perpendicular. Entonces, voy a dibujar aquí, en cambio, el eje Y. Que va a ser más o menos así. Entonces, aquí tengo. Aquí está mi sistema de referencias. X y Y. Entonces, en este sistema de referencia X y Y, yo voy a tener, respecto a este sistema, voy a tener los ángulos, ¿no? Los ángulos de B y C, de la velocidad en B y la velocidad en C. ¿Sí? Porque la velocidad en A coincide con el eje X, ¿no? Y es más, con el eje X negativo. ¿Sí? Entonces, ¿quién nos dice cuánto valdrá este ángulo de aquí? Este ángulo que le voy a llamar teta. ¿Cuánto valdrá este ángulo teta? El ángulo que forma el eje X
con la velocidad en C. 80. ¿Cuánto? 80. ¿Perdón? 80. 80, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Porque nosotros acá vemos en el gráfico de la izquierda, teníamos que el ángulo desde la velocidad en hasta la velocidad en C es 100. Sí, como aquí yo tengo el eje X, entonces este ángulo es 180. 180 menos 100 me da que teta vale entonces 80 grados. ¿Sí? Y de acuerdo a eso, ¿cuánto valdría este otro ángulo con la velocidad en B que le voy a llamar en cambio phi? ¿Cuánto valdría ese angulito? Menos 50. ¿Sí? Menos 50. Sí, depende de dónde le veamos, ¿no? Podríamos ponerle que valga 50. Bueno, para cuando hagamos los cálculos de las componentes, podríamos tomarle únicamente como 50, ¿no? Pero si somos estrictos, debería valer menos 50. ¿Ya? Listo. Entonces, ya tenemos. Esa tal vez era la parte geométrica que nos debíamos dar cuenta. Bien. Entonces vamos a responder la pregunta A. Nos dice cuál es la rapidez de la parte B con masa 0.2 m. Entonces vamos a resolver la parte A. Entonces nosotros sabemos que la cantidad de movimiento lineal a lo largo de un eje no cambia si la fuerza neta externa al sistema es cero, ¿no? Entonces, si yo no tengo otras fuerzas que interactúen con este sistema, la cantidad de movimiento lineal va a ser la misma a lo largo de los ejes, ¿no? ¿Sí? Es decir, que yo puedo decir que la cantidad de movimiento en X se conserva y la cantidad de movimiento en Y también se conserva. ¿Sí? Entonces puedo hacer el análisis por ejes separados. Bien, entonces nosotros podremos hacer el análisis tanto en X como en Y. ¿Sí? Para esta primera parte en A, noten ustedes que voy a necesitar yo masa de A, masa de B, masa de C. Y también las velocidades, ¿no? Entonces, las velocidades podría encontrarles, ¿no? Ya tengo los ángulos, tengo la magnitud de la velocidad en C. Entonces, podría encontrarle, ¿no? ¿Qué análisis me convendría hacer para esta parte A? Para encontrar la velocidad de B. ¿Qué análisis me creen ustedes que nos conviene hacer? ¿Por Y o por X? ¿Qué opinan? Yo voy a tener, ¿no?, la cantidad de movimiento, voy a tener así, ¿no? Voy a tener la cantidad de movimiento de A más la cantidad de movimiento en B más la cantidad de movimiento en C. Sí, de C tengo todos los datos, ¿no? Sí, para la cantidad de movimiento de C tengo todos los datos, tengo masa y tengo velocidad. Para B,
tengo masa, pero no tengo velocidad, ¿no? Tengo masa, pero velocidad no tengo. ¿Sí? Entonces, tengo masa y no tengo velocidad. Para A, no tengo ni masa ni tengo velocidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué me convendría hacer? Miren, si es que yo empiezo analizando, tratando de buscar la velocidad en A, va a ser un poco complicado. ¿Sí? Porque en A no tengo ni masa ni velocidad. ¿Podríamos encontrar la masa de A? ¿Quién nos dice? La masa de A probablemente sí le podamos encontrar rápidamente. ¿Sí? ¿A qué sería igual la masa de A? ¿Qué opinan? A 0.5 m. 0.5 m, ¿no? Porque nos dice que la masa de B era 0.2 y la masa de C 0.3. Entonces la masa de A 0.5, ¿no? Entonces yo podría tener también la masa de A. Entonces me falta la masa de, perdón, la velocidad de A o la velocidad de B. Una de las dos debo tratar de encontrarla. ¿Sí? Entonces miren, si empiezo tratando de buscar la velocidad de A, ¿sí? Para la velocidad de A yo voy a tener únicamente componente en X, ¿no? Y para la velocidad de B voy a necesitar componente en X y componente en Y. Entonces tengo tres incógnitas, ¿no? Bueno, dos incógnitas, ¿no? Velocidad de A y velocidad de B, porque la velocidad en B en sus componentes podría tenerles con el ángulo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es más fácil que sea cero? ¿En qué componente? Miren, yo tengo velocidad en A, ¿no? Voy a tener velocidad de A en X y velocidad de A en Y. ¿A qué es igual la velocidad de A en X? ¿Quién nos dice? A la misma velocidad en A, ¿no es cierto? Porque tiene la dirección, bueno, sería aquí menos, ¿no? ¿Sí? ¿Y a qué sería igual la velocidad de A en Y? A cero, porque no tengo componente en Y. ¿Lo vemos? ¿Sí? Entonces, ¿qué me convendría hacer el análisis primero? Hacer primero el análisis en Y, porque ahí la cantidad de movimiento en A se me va a hacer cero. Y voy a poder obtener la velocidad de B. ¿Sí? Y una vez que ya tenga la velocidad de B, ahí sí ya tengo todos los datos de la cantidad de movimiento de B y podría calcular la de A. ¿Sí? Entonces, esa es la lógica que vamos a seguir. Entonces, primero vamos a hacer el análisis en Y y luego vamos a hacer el análisis en X. ¿Sí? Entonces, eso vamos a hacer, ¿no? Nos conviene hacer primero el análisis en Y y luego el análisis en X. Claro, ¿no? Que si empezamos con el de X voy a tener al final dos incógnitas que cuando ya encuentre en cambio los valores de la cantidad de movimiento en Y, vamos a encontrar la otra incógnita. ¿Sí? Pero el orden lógico sería este. Entonces vamos a hacer un análisis primero en Y. Entonces, análisis en Y. Entonces, como nos dice que es un sistema que se encuentra aislado, no tiene fuerzas externas, la cantidad de movimiento se conserva. Entonces, yo puedo decir que la cantidad de movimiento inicial en Y es igual, no pongámosle con la inicial en Y, es igual a la cantidad de movimiento final en Y.
Bien. Entonces, ¿a qué será igual la cantidad de movimiento final? Va a ser igual a la cantidad de movimiento de cada una de las partes. ¿Sí? Entonces yo voy a tener aquí que la cantidad de movimiento inicial en Y va a ser igual a la cantidad de movimiento final en A en Y más la cantidad de movimiento final de B en Y más la cantidad de movimiento final de C en Y, ¿no? Y ahora, ¿a qué será igual cada una de estas cantidades de movimiento? Entonces tengo aquí, voy a hacerle acá al lado, ¿no? Cantidad de movimiento final de A en Y. Como no tengo componente de la velocidad en Y, entonces esta cantidad de movimiento final de A en Y va a ser 0. ¿Sí? Entonces esto es porque la velocidad de A en Y es 0. ¿Sí? No tengo componente en Y de esa velocidad porque coincide con el eje X. ¿Cierto? Bien, entonces la cantidad de movimiento final de B en Y va a ser igual a su masa por su velocidad, ¿no? Entonces va a ser igual a su masa, la masa de B, por la velocidad final de B en Y. Que esto va a ser igual a 0.2 m, ¿no? Tendría yo aquí, que sería esta componente de aquí, ¿no es cierto? Esta de aquí sería. ¿Qué signo tiene? Negativo, ¿no es cierto? Menos. Y si resuelvo este pequeño triángulo rectángulo, va a ser velocidad final en B por el seno de 50. Entonces ahí estoy resolviendo con el ángulo phi. Y luego la cantidad de movimiento final de C en Y va a ser igual a la masa de C, velocidad final de C en Y, que va a ser la masa de C, que era 0.3 m. Velocidad final en C. Y ahora en cambio resuelvo el triangulito que tiene el ángulo teta. Y aquí podemos ver que la componente en Y sería la de acá. Esta componente de acá va a ser positiva, ¿no? Va a ser positivo y va a ser multiplicado por el seno de 80 grados. ¿Bien? Entonces reemplazo, ¿no? La cantidad de movimiento inicial en Y. Como partimos del reposo, es decir, cuando el coco está entero, vale 0. La cantidad de movimiento final de A en Y. Como no tengo componente de velocidad en Y, esto también vale 0. Entonces aquí tendría 0 igual a 0 más, bueno, sería menos, ¿no? Menos 0.2 m velocidad final en B, seno de 50 grados. Más esto, 0.3 m velocidad final en C, seno de 80 grados. ¿Okay? Y aquí se me van a simplificar
las m, mire. ¿Sí? Porque está igualado a 0, entonces aquí yo podría simplificar el m. ¿No? Entonces voy a tener aquí que 0 es igual a menos 0.2 velocidad final en B, seno de 50 grados, más 0.3 velocidad final en C, seno de 80 grados. ¿Sí? Y aquí tengo la incógnita. Tengo la velocidad final en B. ¿Qué es lo que puedo obtener aquí? Listo. Entonces la velocidad final en C tengo de dato. Entonces hago el respectivo cálculo. Y me va a quedar que la velocidad final en B es igual a 9.64 metros sobre segundo. ¿Sí? Bien. Entonces, para calcular la velocidad final en A, ya tengo todos los datos, ¿no? Porque ya tengo los datos de B, tengo los datos de C. Entonces, calculemos la parte B. Entonces, para la parte B, como ya dijimos, ¿no? ¿A qué será igual la masa de A? Necesito la masa de A. Va a ser igual a la masa total del coco menos la masa de la parte B y menos la masa de la parte C. Entonces tengo que la masa de A va a ser igual a M menos 0.2 M y menos 0.3 M. Entonces aquí me queda que la masa de A es igual a 0.5 M. Y tenemos ya todos los datos prácticamente. Bien, entonces como este también es un sistema aislado, entonces puedo aplicar el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Entonces aquí yo tengo que la cantidad de movimiento inicial, ahora voy a hacerla en X, es igual a la cantidad de movimiento final en X. ¿Sí? Entonces tengo aquí cantidad de movimiento inicial en X, va a ser igual a la cantidad de movimiento final de A en X más la cantidad de movimiento final de B en X más la cantidad de movimiento final de C en X. Y hacemos un análisis similar al anterior. Entonces dejamos acá la. Entonces voy a tener que la cantidad de movimiento final de A en X es igual, como es negativo, ¿no? La masa 0.5 m, velocidad final de A en X. O solamente velocidad final de A, porque solo tiene componente en X negativo, ¿no? Y es negativo porque está en sentido contrario al eje X. La cantidad de movimiento final de B en X. ¿Sí? La cantidad de B en X es positiva, ¿no? Está sobre el eje X positivo. Estaría por acá. Estaría por acá. ¿No? Entonces es positiva. Entonces ahí tendría la masa que es 0.2 M
velocidad final de B en X. Que con el ángulo de 50 grados, con el ángulo phi, yo puedo decir que esto es 0.2 m velocidad final en B coseno de 50. Y finalmente la cantidad de movimiento final de C en X va a ser igual a su masa, que es 0.3 m velocidad final de C en X igual a 0.3 m. Es positiva, ¿no? Porque estaba en el primer cuadrante también. Velocidad final en C iba a ser aquí coseno del ángulo teta, es decir, coseno de 80 grados. Listo. Bien. Entonces, reemplazando en la ecuación anterior, yo tengo que la cantidad de movimiento inicial en X va a ser 0. Aquí tengo 0. Va a ser igual. Cantidad de movimiento final de A en X es menos 0.5 m velocidad final de A más 0.2 m velocidad final de B coseno de 50 grados y más 0.3 m velocidad final de C coseno de 80 grados. Entonces, como está igualado a C, también aquí, perdón, y está igualado a 0, puedo cancelar m de la masa. Entonces me quedaría 0 igual a menos 0.5 velocidad final en A más 0.2 velocidad final en B coseno de 50 más 0.3 velocidad final en C coseno de 80 grados. Entonces tengo todos los datos y haciendo el respectivo cálculo tengo que la velocidad final de A es 3 metros sobre segundo. Sí, entonces, lo nuevo en este ejercicio fue la conservación de la cantidad de movimiento por ejes. Sí. Y bueno, el resto ya sacar las componentes de cada una de las velocidades ya es un problema geométrico. Entonces, esas serían las magnitudes de las velocidades. La de A, la de B y la de C. Nos quedan unos pocos minutitos. Hagamos un ejercicio corto. Este ejercicio era el 7. Vamos a hacer el 8. Ya. Tenemos por acá dos objetos A y B. Que forman un sistema aislado. Se mueven en una dirección e interactúan de manera continua. Se mueven en una dirección es decir, se mueven solo en un eje e interactúan de manera continua.
en este ejercicio a la cantidad de movimiento le llaman el momento. Entonces, si quieren, pongámosle el momento para que se familiaricen con él, con esa forma de nombrarle también. Aquí nos dice el momento lineal de A es cantidad de movimiento en A igual a cantidad de movimiento inicial menos BT. Con P sub O y B constantes. Y T, el tiempo. Nos dice, encuentre el momento lineal de B. ¿Ya? Encuentre el momento lineal de B en función del tiempo si, en primer lugar, B se encuentra inicialmente en reposo. Y B, el momento lineal inicial de B es menos P sub 0. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos por aquí dos cuerpos que les voy a representar con estos circulitos. Entonces el uno es A y el otro es B. Vamos a poner un sistema de referencias X, Y. Eso va a ser el sistema de referencias. Entonces lo que nos dice es que forma un sistema aislado, ¿no? Entonces no hay rozamiento ni no hay ninguna otra fuerza. Y nos dice que interactúan de manera continua. Entonces es decir que generalmente están los dos en contacto. Bien. Yo tengo por aquí este impulso de A respecto a B. El impulso de A respecto a B estaría hacia la derecha y el impulso de B respecto a A estaría hacia la izquierda.
Entonces, en un sistema aislado, como no tengo ninguna otra fuerza externa que le haga cambiar el estado a este sistema, entonces yo voy a tener que los impulsos van a ser iguales en magnitud, pero en sentido contrario. Entonces, si el sistema es aislado, entonces el impulso de B respecto de A va a ser igual a menos el impulso de A respecto a B. En forma vectorial. Listo. Entonces resolvamos. Entonces, como dato, nos dice que el momento lineal o cantidad de movimiento lineal de A está dado por esa fórmula. De la cantidad de movimiento en A igual a la cantidad de movimiento inicial en A menos B por T. ¿No? Entonces yo puedo decir aquí que la cantidad de movimiento final de A en X va a ser igual a la cantidad de movimiento inicial de A en X menos BT. Entonces, de acuerdo al dato que me dan. De aquí despejo. Miren, tengo que la cantidad de movimiento final de A en X menos la cantidad de movimiento inicial de A en X va a ser igual a menos BT. ¿Y qué es lo que tengo aquí, no? Tengo cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Eso es variación de cantidad de movimiento. Entonces tengo variación de cantidad de movimiento de A en X, que va a ser igual a menos BT. ¿Sí? Ya que es igual la variación de cantidad de movimiento al impulso, ¿no es cierto? ¿Cierto? Entonces el impulso, recuerdan ustedes, es igual a la variación de la cantidad de movimiento. ¿Sí? Entonces, en este término también va a ser igual al impulso va a ser igual al impulso. ¿A qué impulso? Al impulso de B sobre A o al impulso de A sobre B. ¿Qué opinan? Va a ser igual al impulso de B sobre A, ¿no? Es decir, va a ser igual a menos el impulso de A sobre B. Bien. Entonces, yo puedo decir que el impulso de A sobre B va a ser igual a BT. ¿Sí? Y ahora hago el proceso contrario, ¿no? Entonces ahora a partir del impulso voy construyendo la cantidad de movimiento. Entonces aquí este sería la variación de la cantidad de movimiento, pero de B. Va a ser igual a BT. Entonces yo tengo aquí que la cantidad de movimiento final de B en X menos la cantidad de movimiento inicial de B en X va a ser igual a BT. Y listo.
Entonces, lo que me piden a mí es la cantidad de movimiento final de B en X, que va a ser igual a BT menos, bueno, o sea, va a ser más cantidad de movimiento inicial de B en X. Y esto es lo que me pedía. Entonces, para resolver cada uno de los literales, me dan condiciones de B, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la parte A, me dicen que B se encuentra inicialmente en reposo. Entonces, la velocidad de B en X va a ser 0. ¿No? Por lo tanto, la cantidad de movimiento de B inicial en X va a ser 0, ¿no? Porque es masa por velocidad. Esta sería velocidad inicial de B en X. Entonces, ¿a qué será igual? Bueno, pongamos la ecuación 1. Entonces, de 1, nosotros podemos decir que la cantidad de movimiento final de B en X va a ser únicamente igual a BT. Y para la parte B, en cambio nos decían que la cantidad de movimiento inicial de B es menos P sub 0. Tengo que la cantidad de movimiento inicial de B en X es igual a menos P sub 0. Entonces, igualmente, ¿no? De 1. Nosotros tenemos cantidad de movimiento final de B en X igual a BT más la cantidad de movimiento inicial de B en X. Entonces, esto sería menos PO. Y eso sería todo. Bueno, entonces quedamos ahí por esta semana. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo martes. Gracias, Inge. Gracias. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Luego, Gracias, pasa Inge. bien. Hasta luego.